Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 4 de septiembre del año 2020. Voy con los saludos en primer lugar para Marcia Collazo, buen día. Buen día, buen día. Sigo con Alejandro Abal, ¿cómo te va? Emiliano, espero que me estén oyendo bien. Te estamos viendo congelado y escuchando perfecto, eso está bien. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día a todos. Y por último, Gonzalo, ya lo escuchamos recién con el reporte meteorológico, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Buen día, pero debo protestar de que si bien vi una sonrisa en Juan y en Marcia, Alejandro ni se inmutó con mi ocurrencia. No. Y eso es un mal augurio. Una cara de serio, miró así como diciendo esto. Pero porque estaba congelado. Estaba congelado, Gonzalo. Bueno. Ahora bien. Ahora te vemos en movimiento de nuevo, Alejandro. Creo que podemos arrancar. Podemos ir al primer tema. El 7 de enero de 2015, dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto entraron en París a las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo y abrieron fuego, matando a 12 personas. Los atacantes eran dos hermanos de origen musulmán que decidieron atentar contra la publicación que venía siendo muy cuestionada por la comunidad islámica. El origen de aquel malestar, ¿cuál era? Estaba en el año 2006, cuando Charlie Hebdo imprimió en portada varias caricaturas que mostraban al profeta Mahoma con una bomba en la cabeza en vez de un turbante. Este miércoles, 15 años después de aquella masacre, comenzó el juicio contra 14 personas que están acusadas de haber colaborado con los dos autores de ese atentado y con un tercer terrorista que al día siguiente asesinó a un policía y 24 horas más tarde atacó una tienda de productos kosher. Los tres militantes yihadistas murieron pocas horas después de aquellos hechos durante un operativo policial, cuando fueron localizados en el lugar donde se refugiaban. Simultáneamente con el juicio que se inauguró en estos días, Charlie Hebdo volvió a publicar en su portada caricaturas de Mahoma. No nos pondrán de rodillas, no renunciaremos nunca, escribió Riz, seudónimo de Laurent Sourisseau, que sobrevivió al ataque con graves heridas y hoy es quien dirige el semanario. La reedición de las caricaturas fue condenada por la institución islámica sunita Al-Azhar de Egipto, que la tildó de acto criminal y de provocación injustificada. Además, provocó manifestaciones de rechazo en Pakistán. En cambio, el presidente francés Emmanuel Macron, de visita en Beirut, defendió el martes por la noche lo que llamó la libertad de blasfemar. En nuestro país, dijo, existe la libertad de blasfemar. Varios de ustedes querían comentar este tema. ¿Con quién empezamos? ¿Con Gonzalo, quizás? A ver. Bueno, este tema, en realidad este tema tiene muchas puntas, no se puede agarrar por muchos lados. Elegí una y vamos rotando. Vamos por una. Bueno, lo primero que hay que decir es que a mí personalmente me gusta todo lo que es lindo, armónico, fino, culto. Las groserías y el mal gusto, eso no me atraen, lo rechazo bastante. Así que a mí las caricaturas de Charlie Hebdo, en principio, no puedo decir que sean de mi agrado. Ahora, por otro lado, los asesinos estos que entraron y mataron a los muchachos que trabajaban en Charlie Hebdo, no estaban protestando contra el mal gusto, ni la vulgaridad, estaban protestando contra gente que le hace una crítica a Dios. Y esto en Francia particularmente tiene mucha importancia. Francia fue de los países que le enseñó al mundo que tenemos que regirnos por la razón y no por mandamientos divinos. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, todos los pensadores de la Ilustración. En Francia tiene un significado muy particular esto, de cuando dicen la libertad de blasfemar, a uno más o menos le choca. Pero no hay que olvidar que fue justamente porque algunos blasfemos empezaron a
a criticar el monopolio de la sabiduría de las religiones, que fue que terminamos con el oscurantismo. Entonces, es un tema muy, muy sensible en Francia, quizás más que en otros países. Y yo personalmente aborrezco de estas excursiones de gente intolerante. Y si tengo que elegir un lado, yo tomo el lado de los periodistas de Charlie Hebdo y no de los musulmanes radicales que los asesinaron. Tengo varias cosas más para decir, pero ya esto es suficiente para empezar la polémica y después seguimos. Seguimos con Marcia entonces. Bueno, sí, yo también creo que es un tema sumamente caro a la humanidad, al pensamiento de la humanidad, y no solo al pensamiento, la condición humana. La condición humana no es la de un animal. Nosotros tenemos el logos y tenemos la razón y tenemos la capacidad, como lo he dicho ya, de inteligir el mundo, de preguntarnos, de dar vuelta a las cosas, de mirar por otros lados lo que nos viene dado. Para empezar, obviamente hay religiones, hay grandes religiones, hay fundamentalismos además que no son lo mismo, hay fanatismos. Yo lo tomaría no solo por el lado de la religión, sino por el lado de la política. Cuando en su momento hice la pregunta ¿quién controla a los controladores? Tiene mucho que ver con esto, porque hay quienes se arrogan, y lo hubo durante toda la historia de la humanidad, hay quienes arrogan el poder de controlar las ideas de los demás. A pesar de que, fíjense, tan tardíamente, tan vergonzosamente tarde llegó la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, porque si pensamos en los 2000, solo en los 2500 años transcurridos desde la Grecia clásica hasta el día de hoy, más o menos, y no pensamos para atrás, en los excesos y en los horrores y en lo que hoy llamaríamos crímenes contra la humanidad ocurridos en la antigüedad. Bien, tomemos solo eso. Llegó muy tardíamente, después de haber pasado por oleadas de intolerancias varias y de inquisiciones varias. No me refiero solamente a la Inquisición católica. Entonces, me parece que, a pesar de que llegó tarde, no podemos insultar la inteligencia de quienes, de alguna manera, redactaron, plasmaron, ¿verdad?, a través de diferentes normas, la defensa de la libertad de expresión, además de todas las otras libertades. Pensemos, primero, esto es un atentado contra la razón, no es un atentado solo contra una caricatura. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no puedo discutir con una Kalashnikov al hombro. Es obvio que no puedo. No puedo discutir si voy armado y con la intención de matar. No pasa por ahí la discusión racional. Y la tenemos que reivindicar. La discusión racional es lo único que nos puede salvar como humanidad. Porque siempre van a existir el desacuerdo, el disenso y las ganas de provocar. Bueno, para eso no podemos recurrir al atentado homicida. Eso me parece que queda más que claro. Y por otra parte, me parece que frente a las religiones, sean del tipo que sean, respetabilísimas todas ellas, en cuanto que son un asunto de fe, frente a ellas tenemos una sociedad que puede estar o no secularizada, que puede estar o no arreglada a los mandatos del dogma religioso. Y bueno, y no podemos creer que, que la única reacción posible contra caricaturas que seguramente les habrán parecido ofensivas, sí, por supuesto, no podemos creer que la única reacción sea la venganza. Y utilizo esta palabra porque creo que fue lo que ocurrió. Venganza. Bueno, la venganza debe estar sustituida de una vez por todas. Tenemos que ir hacia allí. Es el desafío como humanidad que tenemos. Sustituir la venganza por los caminos de la racionalidad. Porque siempre van a existir. Aunque matemos a todos los caricaturistas de Charlie Hebdo y a todos los caricaturistas de paso de la humanidad entera, van a aparecer otros. Van a aparecer siempre quienes desafíen las ideologías estatuidas e imperantes. Eso es lo que quiero decir. ¿Juan o Alejandro? ¿Quién va primero? Juan está muy serio. Juan, decido en orden de seriedad de la cara. Bueno, ese tema vuelve a poner en juicio la contradicción entre la libertad de expresión
y el honor o lo sagrado, ¿no? Y yo entiendo que el honor o lo sagrado en realidad no es un valor de la sociedad nuestra, sino es un valor de la sociedad feudal que todavía se conserva. Y por eso estoy en forma irrestricta por la libertad. Y Gonzalo habló de lo sensible que era esto en Francia. Yo quiero reivindicar lo sensible que es esto en el Uruguay, porque creo que Uruguay es un país todavía mucho más liberal que Francia. Y quiero recordar que muy poquito después de la Declaración de los Derechos de la Convención, las instrucciones del año 13 de Artigas insistían en la libertad religiosa en toda su extensión imaginable, ¿no? De modo que esa frase, que es casi única en el siglo XIX, nos coloca en una situación muy clara. Yo creo que es cierto que tal vez la justicia algunas veces puede intervenir y fallar a favor del honor, porque así lo establecen las leyes, las costumbres, o porque hay alguna extralimitación muy importante. Pero me parece absurdo que no se puedan hacer bromas sobre Mahomet, o Mahoma, como le quieran llamar. Es decir, que no se puedan hacer bromas tampoco sobre Jesús o sobre Dios. Y quiero recordar a mi abuela napolitana analfabeta, que que era cristiana, era creyente, iba a misa regularmente, pero una de sus facetas más divertidas era la cantidad de chistes que conocía acerca de San Pedro, chistes que son muy comunes en el sur de Italia, en Nápoles. Es decir, que San Pedro, el fundador de la Iglesia romana, sin embargo era presentado como un bobo que siempre contradecía a Jesús y que no entendía nada de las cosas, de lo que estaba haciendo. Es decir, y eso lo hacía una creyente, y era el resultado de una sabiduría popular del sur de Italia. Y bueno, este atentado musulmán es una típica respuesta del fanatismo religioso. Y lo que yo lamento es que el fanatismo religioso es muy difícil de combatir, y no hay ninguna manera conocida hasta el momento, excepto tal vez la que inventó Mustafa Kemal a principios del siglo XX, para disuadir a los fanáticos. Alejandro. En realidad, yo lo primero que quiero recordar es que para el Islam sunita es una blasfemia gravísima el burlarse de Mahoma, no de Dios, porque no es por Allah, sino por Mahoma, haciendo imágenes de él tipo caricaturas, incluso haciendo imágenes de cualquier especie. Pero bueno, eso es lo que sienten los islamitas sunitas, que son muchos, por otra parte, en Francia, ¿no es verdad?, hoy día. Y justifican algo eso, lo que pasó con Charlie Hebdo. Por supuesto que de ninguna manera, eso es algo disparatado. Ahora, de todas maneras, y respondiendo un poquito a lo que dijo Gonzalo y quizás Juan, yo quiero hacer notar que formalmente algo parecido a eso podría ser penado en el Uruguay, de acuerdo al código Hola, ¿me están...? Sí. De acuerdo al Código Penal. Por ejemplo, el artículo 334 dice que simplifico atendiendo la parte que nos interesa, el que ofendiere de cualquier manera el honor o el decoro de una persona será castigado a tal manera. Dice que ello será más grave cuando se cometieren documentos públicos, con dibujos o pinturas divulgadas públicamente. Podría seguir insistiendo con eso, pero también hay otros artículos. Por ejemplo, el artículo 305 dice: el que de cualquier manera, con palabras o dibujos, incluso el deterioro o la destrucción, ofendiera alguna de las religiones toleradas en el país, ultrajando las cosas que son objeto de culto, que sirven para su ejercicio, etcétera, siempre que la ofensa se efectuare públicamente o revistiera notoriedad, será castigado, con una pena de prisión. Y el 306 dice: el que de cualquier manera ofendiera alguno de los cultos tolerados en el país, ultrajando públicamente a sus ministros, a las personas relativas a dicho culto, será castigado con 3 a 12 meses de prisión. De manera que no es algo ajeno tampoco a nuestra cultura, la sanción de cuestiones
como la que hizo Charlie Hebdo, que entre paréntesis me parece espantoso que hayan vuelto a reiterar en esta circunstancia aquellas, caricaturas que habían hecho de Mahoma en el año 2015, que respondían a una política de Charlie Hebdo que desde siempre, ¿no, verdad?, de caricaturizar a las religiones, a los políticos y a las personas públicas, pero en el caso singular de Mahoma, era una ofensa muy grave. Por supuesto que la reacción no solo es desmedida, sino disparatada por decirlo de una manera suave. Es criminal lo que hicieron con la gente de Charlie Hebdo. Que ese tipo de publicaciones, quizás en Francia, no lo puedo asegurar, no sean pasibles de ninguna sanción pública, es una cosa. Lo digo que en Uruguay sí podrían serlo. Les mencioné muy al pasar esos 4 artículos del Código Penal. Son muy claros, sí, y son unos cuantos además. Sí, alguna relación tendrían con esto. Y que pintan lo que pasaría acá, quizás la comunidad musulmana acá, y supongo que además la comunidad musulmana sunita prácticamente no existe y no habría mayor problema al respecto, pero yo me parece espantoso lo que hizo Charlie Hebdo, no solo la primera vez que ahí pasó y respondía a una tradición editorial, sino lo que hizo ahora, es decir, reiterar ahora las mismas imágenes que habían provocado la indignación por ser una blasfemia contra el profeta. Tengo acá varios mensajes de oyentes. Primero, los que destacan que las caricaturas, ¿cómo decirlo?, agresivas o molestas vinculadas con religiones, en Charlie Hebdo no se han limitado solo a Mahoma, ¿no? Cuando ha tenido que hacerlo, esa es una de sus características. Se las ha agarrado con otras religiones también, y por supuesto con dirigentes políticos, con dirigentes de otro tipo de actividades, figuras del ambiente empresarial, etcétera. Segundo, dice esta oyente que es Alicia, los caricaturistas de la revista no solo son malos dibujantes, además son muy poco inteligentes. Los fanáticos no tienen sentido del humor. Era algo previsible, injustificable, pero previsible que pudiera ocurrir un ataque como el que ocurrió. Se trata de fanáticos, son personas que no razonan, estos terroristas, dice el oyente. O sea, no debieron haber publicado aquellas caricaturas, y también, claro, se puede discutir que reincidan hoy, que vuelvan a publicar hoy. Es de algún modo una provocación, ¿no? Por otro lado, Juan, tengo a este oyente, Facundo, que pide que cuentes algún chiste de San Pedro, de esos que tu abuela contaba. ¿Te acordás de alguno? No me animo porque por los artículos que mencionó Alejandro me pueden Mirá, ya te tiró con el código por la vía del sonido, del ruido raro ese. ¿Quién sigue? ¿Volvemos contigo, Gonzalo, o con Marcia? Yo como dije al principio, esto tiene muchísimos ángulos. A mí las caricaturas de Charlie Hebdo me parecen realmente groseras, vulgares. Pero otra cosa muy distinta es prohibirlas. No hay que olvidar que cuando se empieza con ataques, o Charlie Hebdo empieza con ataques, al principio no eran contra el Islam, eran contra el catolicismo integrista, contra la Iglesia Católica, pero como eran mayoría, la cosa se parecía, son mayoría y se puede criticar. Ahora, en Francia, en la izquierda francesa sobre todo, con lo del Islam se mezcla el hecho de que el Islam es una minoría, y entonces la minoría tampoco tuvo mucho acceso a la educación y a la cultura, y por lo tanto no entiende, y por lo tanto es como un abuso atacar a esa minoría, porque las minorías hay que defenderlas. Charlie Hebdo mismo se queja de ese cambio que tuvo la política francesa, sobre todo el progresismo francés, que ahora toma la parte de la defensa de estas minorías. Ahora, no hay que olvidar tampoco que cuando Charlie Hebdo empieza contra el Islam, fue porque en el 2002 en Nigeria hicieron un concurso de Miss Universo, Miss Universo, y el islamismo reaccionó de tal manera que hubo manifestaciones que terminaron con
la muerte de más de 200 personas, lo que es un absurdo absoluto también. Y entonces Charlie Hebdo sale con una respuesta que no es ni parecida en términos de potencia, pero que es muy fuerte. Y lo que ellos dicen es: nosotros no tenemos nada contra la raza, nosotros no tenemos nada contra los musulmanes en sí. Nosotros lo que estamos atacando son las ideas liberticidas que se esconden atrás de estas religiones. Es decir, no olvidemos que todas las dictaduras siempre se presentan con una cara benévola. El fascismo era el amor a la patria, el comunismo era la igualdad. Después, detrás de esos hay unos aparatos que funcionan y que funcionan con grandes daños para la humanidad. Entonces, lo que Charlie Hebdo está atacando no es al musulmán, está atacando a esta creencia, o a estos fanáticos que quieren imponer sus creencias a los demás. Y la realidad, y esto se lo dejo como pregunta para seguir discutiendo, lo que Charlie Hebdo dice es que ellos perdieron. Después de esas caricaturas y después de esos asesinatos, hasta el día de hoy, Alejandro, no hubo más. Yo celebro que las hayan publicado de vuelta. Porque ganaron estos asesinos miserables, cobardes, que entraron a matar periodistas en una oficina. Ganaron. ¿Celebrás que las hayan publicado de nuevo justamente para que no quede aquel triunfo consagrado, para que quede congelada la victoria de quienes atacaron? Sí, señor. Pero bueno, qué valentía al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué se exponen hoy, no? Marcia. Yo quería decir al respecto, no olvidemos, bueno, yo también lo celebro porque, primero, todas las normas que citó Alejandro, que por supuesto son normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, también tenemos que, en sí mismas, ¿verdad?, son una cosa y otra cosa son en relación a la realidad circunstancial que puede advenir al ámbito del derecho. ¿Me explico? Cada caso es diferente de otro. La norma está ahí, pero cada caso es distinto del otro. Entonces, tampoco deberíamos, yo sé que no lo quiso decir Alejandro, pero tampoco deberíamos enarbolar la normativa como una amenaza perpetua que eventualmente, porque sabemos que es una amenaza, es una coerción, la fuerza del Estado, etcétera, etcétera, que está bien, porque si no, no se respetarían las normas, pero que tampoco extralimitemos esa función coactiva del Estado en el sentido de extender la amenaza más allá de los límites en donde debe estar la amenaza del Estado. Porque si no, estamos de una manera indirecta y tal vez manipuladora, enarbolando, como dije, una amenaza a la libertad de expresión con el pretexto de que existe determinada normativa. Cuidado con eso, Entonces, cuidado. Y segundo, ¿saben una cosa? Charlie Hebdo en este momento trabaja prácticamente sin ninguna ganancia porque de 2 revistas que saca, tengo entendido, de dos ejemplares, 1,5 de esos ejemplares, el costo de 1,5 de esos ejemplares vendidos en un kiosco, se va en pagar la seguridad que tienen todos los trabajadores de Charlie Hebdo, todos tienen una fuerte seguridad a sus espaldas y viven con miedo porque lo han declarado. Entonces yo me pregunto por qué la volvieron a sacar a la revista. ¿Saben por qué? En mi opinión, porque no quieren que quede impune el horror, la tragedia. No quieren que queden impunes ni las muertes de sus compañeros, ni todo lo que significa como ideología del terror este fundamentalismo islámico. O sea que es otro motivo más por el cual tenemos que defender estas cosas. Alejandro. Bien. Yo no sé, podría hablar muchísimo, igual que cualquiera de ustedes, de los compañeros, y tú, Emiliano, sobre este tema. Pero para mí la actitud de Charlie Hebdo en esta circunstancia, de haber vuelto a repetir algo que notoriamente es una blasfemia, me parece, bueno, por un lado me parece mal, porque creo que no lo debió haber hecho la primera vez. Francamente, creo que no debió haberlo hecho la primera vez. No tiene nada que ver con la legislación uruguaya que cité,
que por supuesto que sí existe, hay que respetarla en Uruguay, sino que tiene que ver con que no era apropiado hacerlo, porque seguramente, además de ser, bueno, una blasfemia, iba a provocar una reacción muy grande. Y resulta que ahora, con una indignación más que natural, porque lo que ocurrió fue escandaloso, no, fue gravísimo, fue vulgarmente una atrocidad propia de fundamentalistas absolutamente enloquecidos. Yo algo inimaginable en la mente de cualquiera de nosotros 5 y seguramente de la audiencia, que bueno, podríamos haber respondido diciendo alguna barbaridad en la revista, pero no salir a matar como salieron, de la manera que salieron y haciendo lo que hicieron. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero insisto, no me parece muy razonable que se vuelva a repetir en un marco como ese lo mismo que había dado origen injustificadamente, porque no podía justificarse jamás lo que ocurrió, a la reacción de estos extremistas musulmanes. Insisto que no me parece bien, digo, pero bueno, que gasten o no gasten una fortuna en seguridad, seguramente es así, y van a tener que seguir haciéndolo, porque ahora repitieron lo mismo de la vez pasada. Es una desgracia, pero es así. Igual no vende tampoco Charlie Hebdo, después de su reinicio. Tengo entendido que tiene algo así como 30.000 suscriptores y que además saca en versión papel aproximadamente, que los vende, 25.000 ejemplares semanales. Digo, no puedo hacer las cuentas, no estoy en condiciones, ni yo, ni seguramente ninguno de nosotros, de hacer esas cuentas. Pero no viene al caso, porque eso es una cuestión totalmente lateral. Lo importante es que lo que ocurrió fue horroroso, una reacción absolutamente injustificable de parte de quienes reaccionaron ante lo que entendieron que era una blasfemia para Mahoma. Pero, insisto, de vuelta, no me parece bien que se haya hecho esa caricaturización de Mahoma originalmente, y mucho menos que se haya vuelto a repetir ahora. Creo que es un error, creo que no está bien. Y lo último para Juan. Mira, por ejemplo, dice Facundo, la caricaturización es siempre un arma política. No se tolera en los extremistas, no se tolera en dictaduras, que buscan alguna caricaturización de líderes chinos en las redes de aquel país. ¿Juan? Sí, claro. Claro que es un arma política y claro que toda tiranía, la que sea, es mala. Es decir, yo no voy a defender las tiranías y mucho menos ni las tiranías religiosas ni las tiranías ideológicas. Es decir, no, claro que no. Es decir, que también publiquen una caricatura de Stalin en tiempos de Stalin, ¿no? A ver qué pasaba. No, es la misma barbaridad. Pero precisamente yo lo que estoy es a favor de la libertad de expresión, porque gracias a la libertad de expresión es que lo que pasó en la Unión Soviética o lo que pasó en China permitió que cambiara la sociedad, ¿no? Que finalmente cambiara, a pesar de que no podían publicar esa caricatura. Es decir, pero de todas maneras las ideas se hicieron paso, ¿no? Se abrieron paso, las ideas contrarias. Y en cuanto al pedido que venía de la audiencia para que contaras algunos de los chistes sobre San Pedro que solía mencionar tu abuela, el más suave que puedo contar es este, que en el caso de que Jesús y San Pedro quieren cruzar el Jordán, y entonces Jesús empieza a caminar sobre las aguas, y San Pedro le dice, sí, seguime, le dice a San Pedro, y San Pedro empieza a caminar y se hunde, se va hundiendo, y entonces le dice, seguime, y San Pedro se sigue hundiendo y diciendo, me hundo, me ahogo, dice, no, San Pedro, por las piedras como yo. Para que te quedes tranquilo, Juan, dos cosas. Primero, ese chiste ya nos lo habían mandado desde la audiencia hace unos minutos. O sea, empezaron a aparecer oyentes mandando chistes sobre San Pedro.